diciembre o en enero de diciembre de 2023 o enero de 2024, la verdad que la lista de riesgos o de qué podía salir mal era una lista gigante. ¿Sí? Digamos, al principio estaba el riesgo de una dolarización desordenada, después estaba el riesgo de, el gobierno hablaba de un ajuste fiscal muy rápido que no salga bien, que no se pueda implementar. Después teníamos el riesgo del Congreso, digamos, un gobierno con una superminoría legislativa, teníamos el riesgo de la inercia inflacionaria que dificulte mucho desinflar, que el nivel de pobreza complique mucho la calle, una serie de cosas. La verdad que hoy, 15 meses después, estamos casi que en el mejor de los mundos dentro del, digamos, el árbol de a dónde nos podían llevar las cosas. En materia fiscal, indudablemente fue el gran logro del gobierno que trajo, digamos, consecuencias en inflación, en tipo de cambio, qué sé yo. Y después creo que, digamos, los grandes interrogantes por delante, que es ahí donde me voy a centrar yo en esta charla, tiene que ver con la balanza de pagos, digamos, la dinámica de reservas y la cuestión monetaria. ¿Sí? A ver, en términos cambiarios, uno podría decir, el gobierno implementó una estrategia, digamos, opuesta a la de Macri de su momento. Macri había sido, acuérdense, shock cambiario, gradualismo fiscal. Acá hacen exactamente lo contrario, hasta acá con resultados muy buenos, pero sí con digamos, 15 meses después estamos todavía con un cepo recontraduro. No solamente tenemos un cepo brutal en el oficial, sino que el contado con liqui está muy lejos de ser un tipo de cambio libre, ¿no? Con restricciones que se mantienen por todos lados. Reservas netas mejoramos un poco, pero todavía estamos, digamos, en números claramente negativos. Así que mi idea es centrarme un poco ahí, ¿sí? En reservas, donde ahí voy a hablar un buen rato de lo del fondo. Después, como punto dos, mi idea es hablar como un rato de la dinámica de los pesos. Ayer el gobierno anunció las condiciones de la LISI de mañana. Venimos con LISIs donde en líneas generales al gobierno le viene costando, digamos, conseguir buenos niveles de rollover por las buenas razones. ¿Sí? ¿Cuáles son las buenas razones? Que hay demanda de crédito, hay demanda de pesos. Entonces los bancos necesitan los pesos que tienen invertido en las LECAPs. Entonces, a medida que vienen los vencimientos, en promedio, últimamente, al gobierno le cuesta en general, eh, digamos, renovar. Vamos a hablar un poco de eso. Y cerrar con algo de deuda en dólares. Obviamente, en el medio de todo esto, voy a estar haciendo algún que otro comentario de un contexto internacional medio empiojado, digamos, en este arranque de año, y algunos comentarios de la dinámica política, donde a priori uno mira números de actividad y de inflación, y está todo objetivamente, digamos, con buenas condiciones para el gobierno, para los comicios de este año, pero, digamos, como toda elección legislativa tiene, digamos, esta particularidad de que no es que hay una boleta a nivel nacional con el mismo nombre, sino que hay candidaturas a nivel de, digamos, de cada distrito. Hay que ver cómo la Libertad Avanza, digamos, logra, digamos, candidaturas competitivas en todos lados y, digamos, también con el riesgo este de, digamos, en una elección legislativa. Muchas veces la foto de o la narrativa del mercado gira en torno a lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón nacional, y en Provincia de Buenos Aires el peronismo es muy fuerte. Entonces, también es muy clave ahí va, digamos, ver si Milei logra acuerdo con Macri o no para candidaturas en provincia. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios también sobre el tema durante la presentación. Arranco, yo voy a ir más o menos rápido por todos los temas. Hay mucho, obviamente, para tocar, como siempre en Argentina, y después le damos un ida y vuelta al final. A ver, empiezo con algo de balanza de pagos. A ver, el año arrancó muy parecido a como terminó el año pasado, ¿sí? Con un banco central que en líneas generales casi siempre compra dólares. Tuvimos algunas ruedas, digamos, del central vendedor este año, el último par de semanas, que nosotros asociamos a pagos importantes de, digamos, de deuda provincial y corporativa, pero uno mira en líneas generales, el Banco Central casi siempre compra dólares y compra por montos relevantes, que si uno, digamos, estira un poco el periodo hasta agosto del año pasado, el central compró números redondos, unos 7.500 palos dólar, y el 100% de eso se puede explicar por los préstamos en dólares de los bancos. ¿Sí? Esto es, digamos, algo que pasa desde el blanqueo. Los préstamos, acá no estoy hablando de las ON, sino los préstamos en dólares que hace un banco digamos, al sector privado, esencialmente para eh, financiar exportaciones. Por normativa se liquidan en el momento en el mercado de cambios. Es diferente el régimen
Con respecto a las ONs, que digamos, hay casos de ONs donde no hay liquidación en el mercado de cambio, los préstamos se liquidan en el momento, ¿sí? Es instantáneo, entonces digamos, es un préstamo de dólares que no es que los dólares empiecen a circular, sino que es un préstamo digamos, en pesos ajustado por el tipo de cambio, casi en la práctica. Bueno, fíjense que esto explica todas las compras digamos, desde agosto para acá. Y nosotros, digamos, hablamos de esto que pasa desde agosto como una especie de segundo puente que armó el equipo de Milei para que el central compre dólares, ¿sí? Hablo de segundo puente porque hubo un primer puente que diseñó el equipo económico cuando, digamos, asume Milei, que era esto de los primeros 6 meses, acuérdense, que los importadores tenían muy bajo acceso al MULC en este régimen de que se accedía a un 25% eh, de lo que había que importar por mes digamos, en un periodo de 4 meses. Entonces, uno mira de diciembre a mayo, en los primeros 6 meses de mi ley, el Banco Central compra como 15.000 millones de dólares, estoy hablando de un número así más o menos redondo, y prácticamente todo podía explicarse las compras del central. Son las barritas azules, casi todo podía explicarse por las barritas amarillas, ¿sí? Que eran importaciones no pagadas. Una vez que termina eso, que digamos que se agota ese régimen y las importaciones se empiezan a pagar más normalmente, tuvimos, acuérdense, un par de meses o 2 meses y pico del Banco Central sin comprar dólares, que fueron junio, esencialmente junio y julio del año pasado, que fue el periodo donde todos nos mirábamos las caras y decíamos, bueno, che, tal vez, digamos, esto funcionó muy bien como transición, ahora el modelo necesita un service, hay que cambiar algo digamos, en lo cambiario, y aparece en el medio de ese debate el segundo puente. El segundo puente es el blanqueo. Y de repente entran un montón de dólares que de manera indirecta, vía estos préstamos que yo mencionaba recién, permiten al central de nuevo ser muy superavitario en el mundo. Y pasamos a, fíjense, un periodo largo, donde también tenemos barritas azules muy grandes, pero ahora explicadas por las barritas rojas, ¿sí? Los préstamos en dólares. De hecho, uno suma estas dos cosas, ¿sí? Las importaciones no pagadas y los préstamos en dólares, y desde que arranca mi ley para acá, el Banco Central compró 25.000 millones de dólares y el 100% lo puedes explicar por esas dos cosas. Y me enfoco mucho ahí porque son dos cosas one-off, son dos cosas que no es que van a durar para siempre, ¿sí? Son dos cosas como de transición, ¿sí? Como de puente. ¿De puente hacia dónde? Y a acceder al mercado. Y todos estos puentes te sirven si vos al final del día accedes al mercado. Son muy bienvenidos mientras vos sigas logrando que te baje el riesgo país, ¿sí? Cuando arranca mi ley había 2.000 y pico de puntos de riesgo país, hoy estamos en zona 700. Bueno, a medida que nos acercamos ahí, si tenemos puentes transitorios, digamos, suman, pero al final de ese camino es fundamental que tengamos ese acceso al mercado, porque esto que venimos haciendo, de que pagamos la deuda cash, no existe, ¿sí? No existe en el mundo. No puede estar pagando, encima con un perfil de vencimientos complejo, no puede estar pagando taca taca cada vencimiento. Entonces, hasta acá lo lograste hacer sin perder reservas, con cosas de una vez, ¿sí? De nuevo, que estos son estos dos puentes que mencionaba antes. El puente te tiene que llevar a ese lugar. Otra manera de verlo es esto. Digamos, el Central compra 25.000 millones de dólares con Milei y las reservas netas suben, números redondos, 7. Y bueno, ¿cuál es que esta diferencia? Es pagar deuda. Bueno, eso no puede darse eternamente, entonces el punto de llegada eh, eh, tiene que ser ese acceso al mercado. ¿Cómo sigue esto de corto? A ver, nosotros vemos que le queda cuerda a esto de los préstamos en dólares, sí que le queda algo de cuerda. Fíjense, esto es depósitos contra préstamos en moneda extranjera. Con este mismo nivel de depósitos, con Macri se llegó a tener préstamos por 16.500 millones de dólares de stock. Hoy estamos en 14. Entonces uno dice, bueno, vea, queda un poquito de margen, quedan algunos meses para estirar esto. De hecho, incluso uno puede decir, bueno, tal vez con este cambio normativo que hizo el Banco Central de permitirle a los bancos prestar no la parte de los depósitos, sino lo que consiguen vía ONs o vía líneas del exterior a no exportadores, tal vez pueden estirar un poquito más, ¿sí? Entonces, este puente todavía le quedan, digamos, metros. Y el siguiente puente,
De nuevo, ¿puente hacia dónde? Hacia conseguir acceso al mercado. El siguiente puente es el FMI. ¿Sí? El siguiente puente es el FMI, que es, digamos, lo que viene ahora, más allá de si se firma en marzo, si se firma en abril. Tenemos, a ver, tenemos tres cosas en, digamos, como timeline. Tenemos, habiendo pasado el DNU, falta que se expida el Congreso, si es que se expide, ahora lo hablamos. Falta el Staff Level Agreement, ¿sí? Digamos, el acuerdo con el staff que todavía digamos, no se publicó, o sea, no se firmó. Y falta la aprobación del board del fondo. Algo del board digamos, va a ocurrir después de que esté claro lo que pase, digamos, en el Congreso, si lo trata o no lo trata, digamos, que ahora conversamos sobre eso. Pero insisto con esto, el fondo es otro puente más mientras logramos que baje el riesgo país. ¿Sí? A ver, algunos comentarios del fondo y del DNU. Esta mañana se publica el DNU, un DNU que no trae demasiado detalle. A ver, lo más, digamos, tal vez la información número uno del decreto es un Extended Fund Facility y no un standby. Eso en sí ya es bastante, digamos, novedoso, esa información. ¿Qué significa que sea un Extended Fund Facility? Significa que la plata que te prestan la pagás en 10 años, el stand-by se paga en un periodo un poquito más corto, y que el programa, que vos acordás políticas por 3 o 4 años. En un stand-by es por un periodo más cortito también. Entonces, lo primero que sabemos es un préstamo largo. En este sentido creo que es positivo, digamos, se había especulado mucho en el mercado si iba a ser un préstamo más cortito, como hasta las elecciones y después digamos, un siguiente programa. Bueno, ya sabemos que no es así, que es digamos, un programa largo. Después lo que sabemos del DNU es, el gobierno nos pone ahí que la plata se va a usar para dos cosas, para recomprar letras intransferibles y para pagar vencimientos con el fondo de los próximos 4 años. ¿Sí? Para esas dos cosas. A ver, ¿cómo podemos tratar de mensurar eso? Uno mira vencimientos con el fondo de los próximos 4 años. Acá está en términos anuales, pero si yo miro parado marzo 2025 a marzo 2029, que serían 4 años, los vencimientos de capital, sacando intereses, sino la parte de capital, son números redondos, unos 14.000 millones de dólares. Entonces, si el fondo te va a financiar los vencimientos de capital de los próximos 4 años, esa parte son 14.000 palos dólares. Obviamente, si sumas intereses, bueno, se suman varios miles de millones de dólares más. Pero si pensamos en el capital, que sería como lo razonable de pensar que el fondo te disputa a financiarte, son 14 por la parte de vencimientos. Por la parte de las letras, no nos da demasiada información el decreto, pero sí nos dice, vas a recomprar la más cercana. Oh, y si te alcanza más plata, la siguiente, así, ¿no? Y la primera letra intransferible que vence ahora a mediados de año, son 10.500 millones de dólares, números redondos. Entonces, si suponemos que nos dan plata para pagar el capital de 4 años y para repagar la primera letra, sería un programa de 24 o 25 mil palos dólar, donde tendríamos desembolsos, uno asume trimestrales para los pagos de capital, y algo upfront, algo, digamos, inmediato para la letra intransferible. Quiero decir, especulando totalmente, podrían ser unos 10.000 palos al inicio para recomprar letras y después unos 14.000 para ir pagando vencimientos. Digamos, puede ser ese monto, puede ser menos, puede ser la mitad de la letra intransferible o puede ser la primera letra intransferible y la siguiente, ¿sí? El decreto no nos dice nada, seguimos como de alguna manera ciegos en términos de monto. Ya sabiendo que es un Extended Fund Facility, uno puede especular con algunas cosas. Y de nuevo, con este texto que nos dice para pagar vencimientos a 4 años, bueno, uno puede empezar a hacer supuestos de qué luce un poco más razonable o un poco menos, ¿sí? Luego puede sonar algo lógico, unos 25.000 palos de programa total, con una parte upfront y después, digamos, los otros 14 eh, eh, que sean para ir pagando vencimientos. Veremos si el fondo está tan dispuesto a dar fuerte al principio, o tal vez eso que te da para las letras intransferibles no te lo quiere dar de una vez, sino que te lo da
en 3 pagos, digamos, una cosa por el estilo, viendo que vas haciendo acciones, qué sé yo, que hayan acordado, vas levantando el cepo en un periodo de 9 meses, por decir cualquier cosa, y te van dando 3 pagos para recomprar letras en función de, eh, digamos, condicionados a que sigas digamos, una agenda. Veremos. La verdad que mucha más información del decreto de la que dije hasta acá no hay, no dice nada el decreto sobre en qué consiste el programa, ¿sí? En términos de política fiscal, monetaria, cambiaria. Eso, para tener el detalle exacto, vamos a necesitar la aprobación del board, es decir, falta mucho, y vamos a tener una primera idea cuando se publique el Staff Level Agreement. ¿Sí? A eso es un comunicado de prensa que publica el FMI, donde en el Staff Level Agreement siempre está el monto del programa, probablemente esté el monto del primer desembolso, y cuando se publique eso, y algunas referencias, digamos, eh, a veces con números concretos y a veces con, digamos, con comentarios más generalistas sobre la política económica, ¿sí? Pero bueno, para eso, de nuevo, hay que esperar. El gobierno decidió, al menos al Congreso, mandarle, digamos, la aprobación de algún modo del crédito, sin mandarle el detalle de en qué consiste ese programa. A ver, hago algunos comentarios sobre el camino del DNU y algunos comentarios sobre impresiones acerca de en qué va a consistir el acuerdo, ¿sí? No la parte de los montos, sino el programa, ¿sí? Primero tema DNU. A ver, digamos, primer aspecto. ¿Es legal pasar esto por DNU? Sí, es legal en el sentido de un DNU tiene fuerza de ley, ¿sí? Así que eh, hay una ley que dice el acuerdo lo tiene que pasar con una ley del Congreso. Bueno, el DNU tiene fuerza de ley. ¿Es prolijo? ¿Es prolijo? Y ahí, a ver, el gobierno te diría, a ver, creo que el gobierno ha dicho ya en reiteradas oportunidades en estos 15 meses que no le importa demasiado las formas, ¿sí? Que lo que le importa es el contenido, ¿sí? Pues, ¿de qué manera haces las cosas? El gobierno dice, eso no importa, ¿sí? Eso no importa. Eh, lo que importa es hacia dónde vamos. Creo que el mercado hasta acá le ha dado también mayor importancia a contenido que a formas. Tal vez si estamos en un país de 400 puntos básicos de riesgo país, las cosas serían distintas y empezarían a importar las formas. Hasta acá uno lo que ve es, digamos, al mercado le importa más, digamos, como hacia dónde se va con la política económica que otras cosas. Puedo mencionar el ejemplo del DNU este o poner 2 jueces de la Corte por decreto un par de días antes de que arranquen las sesiones ordinarias. El mercado se tomó eso como si nada, ¿sí? Bueno, es porque estamos en un país con un riesgo país muy alto, entonces hay cosas que en este momento no importan tanto, ¿sí? O no guían eh, la performance de los activos. Eso primer punto, digamos, sobre qué opina el fondo sobre que esto sea por decreto y no proyecto de ley. A ver, el fondo en ningún lado dice que para aprobar un acuerdo necesite un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Lo que el fondo dice en sus manuales es que para aprobar un programa con un país requiere un amplio apoyo, sin aclarar cómo se mide ese amplio apoyo. Cuando en un país hay una ley que dice que tiene que pasar por el Congreso, naturalmente lo básico es pensar, bueno, el fondo va a exigir que se cumpla, digamos, eso. Ahora, el gobierno, un poco lo que pensó con este DNU es, mira, yo lo voy a mandar al Congreso y voy a querer que el Congreso hable sobre esto, pero se simplificó un poco las cosas en el sentido de que un proyecto de ley solamente pasa, digamos, o es aprobado, o tiene aval del Congreso, si es aprobado por las 2 cámaras. Un DNU, uno podría decir tiene aval del Congreso, porque podría decir que tiene aval si no se pronuncia, porque el Congreso en las últimas décadas, los DNU ni se pronunció, y si no se pronuncia, rige el DNU. Pero puede ocurrir que lo trate una sola cámara, o que lo trate una cámara aprobándolo y otra cámara rechazándolo, y el DNU se mantiene vigente. Entonces, el fondo ahí tiene un argumento para decir, bueno, mira, en términos de la ley argentina, lo trató el Congreso,
y no hubo fuerza suficiente para estar en contra. Y eso se deduce que es un amplio apoyo. Daría la impresión que ese es el caminito de cómo lo pensó el gobierno en un contexto donde hay una situación en el Senado compleja para el gobierno. Y de 72 senadores, hay 34 que son de Unión por la Patria, que es el 47% de la Cámara. Está Lustó, ¿sí? Del radicalismo, que es, digamos, un opositor fuerte hoy en día. Entonces, ya con otro opositor, Unión por la Patria, Lustó y uno más, estás en la mitad de la Cámara, en la mitad del Senado. Y eso dificulta cualquier cosa que pase por Cámara Alta, eh, donde obviamente tenés que alinear incentivos, que, a ver, en este caso uno podría decir, bueno, podés lograr con algo de obra pública o lo que sea, con algunos gobernadores conseguir apoyo de algún peronista, pero bueno, no estaba confiado, ¿sí? Si no hubieran puesto un proyecto de ley, ¿sí? El gobierno no estaba seguro de que iba a lograr esas voluntades. Entonces, a un poquito menos de riesgo, hace un DNU, va a buscar, uno entiende, que trate diputados el tema. Y que diputados le dé aval. Después, si eso pasa, ¿qué dice el Senado? Va a ser irrelevante en términos legales. Después veremos la cuestión política, o qué sé yo, pero en términos legales ya va a ser irrelevante eh, si, si rechaza Senado. Dos cuestiones más del acuerdo con el fondo. Primero, esto de que baja la deuda bruta. El gobierno dijo, con el acuerdo con el fondo, yo voy a recibir financiamiento el Tesoro va a recibir financiamiento del FMI y el Tesoro le va a recomprar letras al Banco Central y con esa operación baja la deuda bruta. ¿Por qué? Y porque la recompra que haces de letras intransferibles la vas a hacer al valor de evaluación que tienen las letras en el Banco Central. Números redondos. Banco Central tiene en su poder letras intransferibles del Tesoro por 69.000 millones de dólares de valor nominal. Es decir, de la deuda pública total del Tesoro, que son cerca de 500.000 palos dólar, hay 70 que se explican por estas letras intransferibles. Todo medido como valor nominal. Ahora, el Banco Central en su balance, estas letras, de nuevo, 69 billion, las tiene evaluadas a 23 billion, sea al 33% de paridad. Entonces, el Tesoro va a recomprar las letras al valor de mercado. Entonces, cuando vayamos al extremo, que le compras todas las letras, son 23 billion, vos le compras por 23 billion 69 billones de deuda. Entonces, el gobierno lo que muestra en sus estadísticas va a ser que baje la deuda bruta. Obviamente, en términos de lo que miramos todos en el mercado, digamos, la sostenibilidad de la deuda pública empeora, digamos, no mejora. Después puede servir para lo cambiario, para el programa, lo que sea, para liquidez, ¿sí? Para un montón de cosas te va a servir. Ahora, desde el punto de vista de cuál es la deuda que importa, por supuesto que eh, un país. Es muy distinto para un analista mirar a un país que le debe a, digamos, a un organismo público que un país que le debe al fondo. Podríamos poner los extremos. El fondo es el acreedor senior, donde eh, viene antes que cualquier bonista, ¿sí? Y no hay, digamos, en el extremo donde tenés que reestructurar, lo del fondo no se reestructura. Y en el otro extremo tenés deuda intrasector público, que sería la deuda junior, viene después del bonista. Y eventualmente la podés tachar con un proyecto de ley, ¿sí? Digamos, como que es una deuda que no te exige cancelación. Pero en términos de estadísticas, de nuevo, va a implicar esto una baja de la deuda bruta. ¿Sí? Vamos a tener un poquito menos de deuda cuando hagamos esta operación. Y hago un último comentario sobre el programa, digamos, sensaciones sobre qué viene. A ver, creo que los ojos de todos van a estar puestos en la cuestión cambiaria y la cuestión monetaria. Cuando digo la cuestión cambiaria es tema cepo, tema Kroll, eh, y cuando digo la cuestión monetaria es qué pasa con esto de la base amplia, eh, eh, si verdaderamente vamos a extender eso con la idea de la dolarización endógena o vamos a algo más convencional, ¿sí? Más tradicional de remonetizar con compra de dólares, etc. A ver, voy a algunos comentarios de, de lo cambiario. Uno imagina que en discusión Argentina-FMI, en lo cambiario, vos tenés dos posturas que a priori son las opuestas, donde el fondo viene con su libreto y te dice, bueno, yo quiero que vos flotes, ¿sí? Y viene
el gobierno y te dice exactamente lo contrario, que es, mira, a mí me está yendo bárbaro con tipo de cambio cuasi fijo, quiero mantener esto porque estoy con muy buenos logros. Y además hay una visión que tiene que ver con, a ver, un presidente que planteó en toda su campaña esto del peso es excremento, digamos, em, y su idea de dolarizar como todo lo contrario a flotar, y un ministro de Economía o un equipo económico que cuando vivió la experiencia de flotar hace relativamente poco, le fue muy mal. Y con esta experiencia de tipo de cambio cuasi fijo, le fue muy bien. ¿Sí? Entonces uno asume que en este debate, digamos, a poco tiempo de elección y eso arrancó de esa manera. Un fondo pidiendo mucha flexibilidad, un gobierno diciendo, mira, yo no solamente tuve muy controlado el oficial en este tiempo y eso me dio grandes logros, sino que tuve muy controlado también a los paralelos, ¿sí? Con un gobierno, digamos, con el blend, interviniendo en el contado cuando hubo mucha demanda, como enero y febrero, etcétera, etcétera. El tema ahí, obviamente, es encontrar un punto de encuentro entre dos posiciones a priori antagónicas. ¿Qué es lo que nosotros imaginamos? Bueno, que todos ceden un poquito, ¿sí? Que todos ceden un poquito. A ver, no imaginamos que se viene una gran devaluación el día uno, digamos, en línea con lo que dijo Caputo varias veces, porque si eso hubiera sido la exigencia del fondo, Argentina hubiera dicho, digamos, no, y no había ningún acuerdo. Pero sí imaginamos que algún cambio va a haber en la política cambiaria, ¿sí? ¿Qué puede ser un cambio? Bueno, una opción sería que saquen el blend, ¿sí? Que Argentina ceda en eso. Bueno, eh, eso empieza a ir al MULC. Otra opción podría ser acordar algún esquema más limitado de intervención en el contado con liqui. Y mira, podés intervenir, pero no de la manera discrecional que lo haces hoy, sino con bandas o una cosa por el estilo. Y en el extremo, donde más cede Argentina y menos cede el fondo, podríamos ir a una modificación del esquema del oficial, ¿sí? Donde también vayamos a un esquema de bandas. A ver, creemos que se va, en líneas generales, pensando en todos los tipos de cambio, algo un poquito más flexible, ¿sí? Em, pero manteniendo en líneas generales una volatilidad muy baja. Sí, ese es nuestro escenario bajo. Digamos, la volatilidad de los tipos de cambio va a seguir siendo muy baja. Va a haber algo más de flexibilidad. Solo en el paralelo más oficial, bueno, eso es lo que, digamos, vamos a ver o no sabemos y es difícil, digamos, estar convencido sobre qué se viene. Caputo fue muy contundente los últimos días, lo habrán escuchado todos, planteando esto de no se preocupen, no va a pasar nada con el tipo de cambio. ¿Sí? Un poco la declaración fuerte de Caputo fue esa, no se preocupen, acá no va a pasar nada. Al mismo tiempo, en una de las entrevistas que le preguntaron, bueno, pero eso significa que el crawl de uno sigue, y ahí él desvió, digamos, en la respuesta, ¿no? Sino que dijo, bueno, eh, eh, a ver, un poco el discurso que repitió varias veces fue, eh, lo que importa es que no va a pasar nada porque Argentina no emite pesos. Entonces, no hay posibilidad de que haya un cimbronazo porque no se generan pesos, porque hay muchos pesos. Que es distinto de decir no va a pasar nada porque el fondo me da la plata y el crawl va a seguir a uno. ¿Sí? Entonces, a ver, el mensaje del gobierno es, bueno, no se viene ningún cimbronazo, veremos si viene algún cambio en este régimen de crawl de uno o de intervención del contado o del blend. Yo creo que algo de todo eso va a venir, creo que en líneas generales, eh, si tuviéramos que apostar, lo que viene es más parecido a lo que hay, digamos, que a flotar, ¿sí? Eh, pero con algún service, ¿sí? Con algún service que veremos eh, de qué se trata. Em, a ver, lo del crawl es muy relevante. La verdad que hasta acá es difícil argumentar que eso no fue, digamos, que ese crawl no fue fundamental para desinflar, ¿sí? Fíjense, esto es desde febrero para acá, el IPC dividido en bienes y servicios. Fíjense que desde febrero para acá, todos y cada uno de los meses, los servicios suben más que los bienes. ¿Qué es esto? Y a grandes rasgos uno podría decir, mira, los bienes, que digamos, en una proporción relevante son transables, van con el tipo de cambio oficial, los servicios van con los salarios. Bueno, hace muchos meses que el tipo de cambio oficial se queda atrás de los salarios y digamos, tenemos una inflación, digamos, distinta de transables y no transables.
Digamos, para seguir desinflando, una herramienta muy útil es seguir usando al tipo de cambio como ancla. Hasta acá te fue funcionando muy bien. Entonces uno imagina que eso, digamos, que va a ser la intención del gobierno mantenerlo. Veremos, digamos, eh, los detalles de eso. Sobre el punto este de que no hay pesos, de que no hay, que es un poco lo que repite Caputo, quédense tranquilos, no va a haber simuladores porque no hay pesos. Hago dos visiones, digamos, contrapuestas. A ver, primer punto, que algo que repite mucho el ministro. Fíjense, estos son los agregados monetarios en términos de producto. Miremos por un segundo base monetaria. Base monetaria, históricamente en Argentina, últimas décadas, era más o menos 9% del PBI. Cuando empieza la infla a, digamos, a saltar y saltar y cada vez, digamos, duplicándose por año, cada año, llegamos en el peor momento de fin de Alberto, principio de Milei, a 2% del PBI de base monetaria. ¿Sí? ¿Por qué? Teníamos inflación de 2 dígitos mensual. ¿Quién podía tener peso en el bolsillo? ¿Sí? Te quemaba el peso en el bolsillo. Teníamos lo mínimo indispensable, eh, porque te rendía mucho tener la plata en un money market, en una billetera o lo que sea. Eso iba a ser 2% del PBI. Hoy, en mi ley, habiendo bajado la infla, saltamos al doble. Hoy tenemos el 4% del PBI. Pero si uno mira en términos históricos, todavía hay muy pocos pesos, desde el punto de vista de agregados monetarios. ¿Sí? Acá hay un punto que lo repite mucho el ministro y que lo podríamos complementar con esto de no solamente hay pocos, los agregados monetarios son bajos, sino que todo lo que viene, digamos, todo lo que viene imprimiendo el central vía MULC, te lo viene eh, destruyendo por otra vía, ¿sí? Digamos, y la base amplia se queda fija desde medio del año pasado. Ahora, así como digo esto, uno no puede perder de vista que cuando uno mete adentro de todo esto la deuda pública del Tesoro y mide todo esto, ya no en porcentaje de PBI, sino en términos de contado con liqui, que es tal vez más útil para pensar en riesgo para las reservas o dinámica cambiaria, y ahí la verdad que el stock de pesos creció muchísimo en era Milei, medido en dólares. Sí, esto no porque hay déficit fiscal y emiten deuda, sino porque el contado con liqui se apreció tanto que hay muchísimo más stock de pesos. Ojo, que hay más stock de pesos es por las buenas razones, ¿sí? Porque el peso vale más. Pero si pensamos en riesgos de que en algún momento haya una caída de demanda de peso, hay muchos pesos, ¿sí? Fíjense, cuando arranca Milei, esto es una especie de M4, que sería M3 más deuda en pesos en manos del sector privado no bancario. ¿Sí? Esto cuando arranca Milei eran más o menos 50.000 palos dólar, hoy estamos en 130, números redondos. ¿Sí? Sí, bueno, nos más que duplicamos en stock medido en dólares. Y acá no en términos de PBI, y acá no estoy mirando solo agregados monetarios, sino es con stock de deuda. La vez pasada que tuvimos tantos pesos fue el boom de Macri, que teníamos otro stock de reservas. Hoy lo que no tenemos eh, es stock de reservas. Veremos de nuevo lo que, digamos, lo que vamos a estar muy atentos, o la primera cosa que vamos a estar muy atentos en el programa con el fondo es, digamos, cómo es el nuevo diseño del esquema cambiario o si no hay verdaderamente ningún cambio. Nosotros tenemos que pensar que algo se modifica, puede ser que solamente se modifique en el contado con liqui, es decir, que tengas un compromiso de avanzar en esto de o sacar el blend o intervenciones más acotadas, o, a ver, acuérdense que en 15 meses, todavía si alguien está caucionado en peso no puede comprar contado con liqui, o un offshore no puede girar bonos Euroclear, tiene un monto muy chiquitito para hacerlo. Entonces, digamos, hay mucho espacio para hacer, en algo el gobierno ahí va a ceder para ir avanzando. Acuérdense que se comprometió el gobierno a que durante 2025 levante el cepo, así que, digamos, cosas vamos a hacer en el camino de este año. A ver, acelero un poquito porque veo que son 10 y 10 y quiero tocar algunos temas más. Así que dejo, iba a hacer algunos comentarios más de lo cambiario, pero dejo ahí. A ver, algunos comentarios del mundo de pesos. A ver, venimos de un arranque de año bastante flojito, ¿sí? Para la deuda en pesos. Hoy, digamos, escribíamos que vos mirás un Boncap, digamos, a un año, y en términos nominales, medido en pesos, el precio DARTI, hoy, digamos, ayer, era igual al que había a principio de año. O sea, perdiste 2 meses de tasa con, digamos, con
digamos, yendo largo, duration con tasa fija. La deuda, fíjense, uno lo puede mirar viendo los bond cap, esto de llegaron a rendir casi 2 de TEM y ahora estamos en la zona de 2,5, 2,60 de TEM de la parte larga de la tasa fija. Y tenemos la parte cortita también firme, ¿no? En esa zona de ayer 2,60, 2,65 de las LECAPs más cortitas. A ver, ¿por qué se puso flojo en estos 2 meses el mundo de pesos? Para nosotros se combinaron algunas cosas. Primero, dato de alta frecuencia de febrero, pintan, digamos, un febrero con un poco más de infla que en enero. Mañana tenemos el dato de Cava al mediodía, el viernes tenemos el dato del INDEC, pero a priori pinta que el número puede superar el dato de enero. Veremos si es 2,50, 2,40, 2,70, pero pinta que puede venir un dato un poquito superior al de enero. Que a ver, que no significa esto que se abortó la desinflación. Si uno mira hacia atrás, fíjense cómo fue la infla mensual, tuvimos también setbacks, ¿sí? 4,2, 4,6, 4,42, 3,5, 2,7, 2,4, 2,7. 2,2 ahora tal vez levante a 2,5 o 2,70 o veremos. No significa que se abortó la desinflación, pero de corto plazo, eh, de corto plazo tiene sentido que el mercado, respecto a lo que pensaba tal vez hace un mes o un mes y medio, pase a pensar, va a tardar un poquito más la próxima baja de tasas. Entonces, primer punto, una nominalidad jugándote en contra de la tasa fija, de corto plazo, ¿no? Segundo punto, un gobierno que en las últimas lisis te emitió LECAP muy cortitas y convalidando siempre tasas por encima del primario. Y vamos, 3 lisis donde siempre te da un poquito, te emiten LECAP a un mes y siempre te dan premio. A veces 15 BPs, a veces 10 BPs, siempre medidos en términos de TEM. Eh, Veremos hoy, pero el gobierno como que, digamos, eh, te va dando incentivos a acortar duration, digamos, estoy hablando de nuevo a lo largo de este año. Y el tercer punto, tanto o tal vez más relevante que los anteriores, es el esquema monetario. ¿Sí? ¿Qué es esto de la base monetaria amplia fija? Que es algo que se mantiene desde medio de año, cuando se anuncia esa famosa fase 2 en la conferencia de prensa, acuérdense de Caputo y Bausili, que lo que anuncian es el Banco Central no va a generar más un peso. Ya no había necesidades del tesoro, o sea, no se imprimía para el tesoro, ya digamos, habían eliminado los remunerados y lo que anunciaron además fue todo lo que compremos por el MULC lo vamos a destruir. Algo en lo que cumplieron en todo momento, ¿sí? Porque todo lo que generaron vía el MULC lo eliminaron de una de dos maneras. A veces interviniendo en el contado con liqui y a veces vendiéndole dólares al tesoro. De las dos maneras los pesos se destruyen. ¿Sí? Los vendes en el mercado, sea digamos, al sector privado o al tesoro, pero los pesos que generaste comprando en el MULC siempre los destruiste. De hecho, yo, acuérdense, al principio de la presentación decía, desde agosto para acá, el Banco Central compró 7.500 palos dólar en el MULC. ¿Sí? Piensen que son como 8 billones de pesos. Todo eso lo destruiste. ¿Sí? Todos esos 8 billones los destruiste. Nuevo, un poco lo destruiste vía contado, otro poco con compra de dólares eh, de Tesoro a Banco Central. Este, digamos, límite de base amplia cada vez empieza a ser un límite un poquito más operativo. ¿Sí? Cada vez es un límite que empieza a tener más influencia en la macro. Lo digo por lo siguiente, a ver, cuando arranca mi ley, la base eran 10 billones de pesos. ¿Sí? El límite de base amplia es un 47. Hoy la base son 30 billones de pesos, ¿sí? Se triplicó. La base en 15 meses. Obviamente que en los próximos 15 meses no se va a volver a triplicar, no es que vamos a tener 90. Pero esto va a una velocidad tal que cada vez queda menos colchón de liquidez, ¿sí? Para remonetizar esta economía. Que es un poco, se ve acá también con la parte, fíjense, la base amplia está, la podría desagregar en 3 factores. La base monetaria simple, que es lo azul, lo gris, que es los depósitos en pesos del Tesoro del Banco Central, y lo celeste, que son las LEFI. Las LEFI, los bancos las usan para administrar su liquidez, ¿sí? Digamos, un banco, eh, digamos, para tener algo de pesos, por si digamos, tiene un retiro de depósitos o por si tiene una demanda de crédito, tiene algo en liquidez que prefiere tenerlo en LEFI que en LECAP. ¿Por qué? Porque en LECAP tenés que salir a vender al mercado
Y el EFI se lo vendés al Banco Central overnight, digamos, sin riesgo de tasa y qué sé yo. Entonces, si suponemos que el stock del EFI tiene que existir, ¿sí? Cada vez queda menos para remonetizar esta economía. Que de hecho esto de que el Tesoro empezó a usar sus depósitos en bancos comerciales para pagar las licis y ya, digamos, para no mostrar un número tan chiquito de depósitos en el Banco Central, refleja también esto, ¿sí? De cada vez los colchones de liquidez de esta economía, digamos, son un poquito más chiquitos. Por razones buenas, ¿eh? Digamos, crece la demanda de base monetaria, crece la demanda de crédito. eh, el tema es que vos no generás nuevos medios de pago. Si vos no generás nuevos medios de pago, lo pongo en el extremo y vamos, pensemos a largo plazo. Si vos tenés una economía que no generás stock de moneda y cada vez la gente quiere un poquito más de moneda para transaccionar, ¿por qué? Y porque va pasando el tiempo y hay más nivel de actividad, hay más nominalidad, entonces necesitamos eh, más medio de pago. Si vos, digamos, ahora voy a hablar la discusión de la dolarización endógena, pero si vos no creás a priori un medio de pago, a lo que vamos es a presiones sobre la tasa de interés real y a presiones deflacionarias en la economía, ¿sí? Y uno podría plantear todo eso como, bueno, más tasa, presión deflacionaria, actividad complicando, digamos, complicada para crecer. Estoy hablando como pensando teóricamente un esquema así, extendido en el tiempo, ¿sí? Ahora hay dos salidas de este esquema. Un esquema que de nuevo para nosotros empezó a ser operativo y explica en parte una tasa real, digamos, subiendo digamos, en el arranque de año. Para nosotros hay dos maneras de salir de esto. Una es tal vez lo más convencional, lo que seguramente debe pedir el fondo y lo que creo que piensa que va a pasar, digamos, el 98% de los bancos de Argentina, que esto en algún momento, así como la fase 2 era base amplia fija, que la fase 3 viene con una flexibilización de eso. Y sea otro monto de base amplia o simplemente ya no rige ese límite y Argentina empieza a remonetizarse con compra de dólares. Si le imprimís pesos, solo por compra de dólares, sumás reservas y empieza a crecer los medios de pago en moneda local. Eso sería una manera de evitar estas presiones sobre la tasa real, presiones deflacionarias. Una segunda manera de evitarlo es con dolarización endógena. ¿Y qué sería dolarización endógena? Y lograr convencer a la gente de, mira, yo no te voy a emitir nunca más un peso, pero para que no ocurran estas presiones de la tasa y de deflación y qué sé yo, necesito que la ciudadanía empiece a ir al supermercado con sus propios dólares. ¿Sí? Lo pongo en estos términos. La base monetaria, que hoy son 30 billones de pesos, en términos de dólares, medido al contado con liqui, son 25.000 palos dólar. Cash en el país, dólares cash en el país, hay unos 200. Dólares cash en el país hay unos 200 contra 25 de base monetaria. Es decir, dólares no faltan. El tema es que no estamos acostumbrados los argentinos a usar esos dólares para ir a la verdulería. ¿Sí? El gobierno está haciendo cosas, esto del QR, qué sé yo, pero avanza lento. De hecho, lo voy a poner en estos términos. Avanza mucho más rápido la demanda de base monetaria en pesos que lo que avanza, digamos, la predisposición de la gente a usar dólares para ir al supermercado. Si eso sigue siendo así, cada lisi que pase, y esto no lo tomen literal, no es cada licitación necesariamente, pero vamos a ir cada vez más a una tasa real un poco más alta. ¿Sí? Mientras, de nuevo, mientras vos no flexibilices esto y no logres que la gente vaya al súper con dólares, es inevitable que vayamos hacia ahí, ¿sí? Que vayamos a cada vez digamos, eh, una tasa real un poquito más alta. Que no lo planteamos esto como eh, eh, en lo inmediato, un drama para el Tesoro, para pagar su deuda, eh, pero a la larga, sí, en el sentido de que la sostenibilidad de la deuda uno lo mide con la tasa real. Piensen que, a ver, uno lo puede medir en dólares oficiales y uno dice, che, mira, si hoy emitís, la última LECAP cortita la emitiste a 2,60 contra un crawl de 1, digamos, es en dólares una tasa de 1,60 mensual. 12 meses, digamos, eh, es un monto, es una tasa que se acerca al 20 en dólares. En tasa real, obviamente que es distinto porque febrero eh, va a dar, veremos si 2,5, 2,70, lo que sea,
Pero de nuevo, más allá de lo que pasó los últimos meses, si estiramos para adelante lo de la base amplia y la gente no está dispuesta a usar sus dólares, vamos a una cosa digamos, un poco más presionada cada vez. Impresiones nuestras de dónde nos gusta más, digamos, qué nos gusta más en la curva. Nosotros nos inclinamos hoy por un barbell donde digamos, lo que más nos gusta es la curva de tasa fija, es la parte más cortita, es decir, le escapa un mes y ir roleando, y la parte más larga con los duales. ¿Sí? ¿Por qué los duales? Porque los duales lo que tienen de interesante es que vos vas largo duration, pero estás cubierto de suba de tasa. ¿Por qué puede haber suba de tasa? Un poco por esto, digamos, verdaderamente que quieran ir a la dolarización endógena, eh, cosa que no sabemos, digamos, tendremos un poquito más de info con el acuerdo con el fondo. Y segundo, si viene una sorpresiva levantada de cepo en algún momento, que eso venga con una suba de inflación que sea transitoria y una suba de tasa. ¿Sí? Entonces, nuestra lógica es eso, la parte más cortita, la parte más larga, y eso es una manera, digamos, razonable de eh, estar en la parte de pesos. Hago comentarios finales y cierro de algo de la curva dólar, porque hoy ya son y 20, y yo habíamos dicho 50 minutos, y creo que empecé y 33, así que digamos, hablo 2 minutos más y me callo. Deuda hard dólar. Fíjense lo que fue, digamos, 2024, un rally fenomenal, que se pincha con el corte de cupones. Si se pincha con el corte de cupones, digamos, en el momento donde podía haber la reinversión esa, claramente el mercado se había adelantado a esa reinversión durante el rally de noviembre y diciembre, se pinchó la deuda que recién empezó a recuperarse con el discurso de Milei anunciando lo del fondo hace, digamos, en la Asamblea Legislativa hace unos días. Ayer, digamos, tuvimos un setback de eso con, digamos, con un mercado internacional muy complicado. Hoy la deuda estaba de nuevo firme. Digamos, cuando yo arranqué acá estaba 0,50 arriba, ahora de los, digamos, Iván o los muchachos de Petrini actualizarán, digamos, si cambió algo, pero digamos, estaba firme cuando yo arranqué a hablar. Eh, Fíjense lo que es la curva argentina. Eh, Fíjense, una cosa interesante es, nos metimos dentro del universo de los emergentes high yielders, no los Brasil, no los Chile, sino los Egipto, Angola, eh, eh, Nigeria. Y ya estamos en ese mundillo, con una particularidad que es, fíjense que la curva de Argentina luce distinta que la curva de los otros países. Y como que a nosotros, en términos de niveles, estamos parecidos a los demás, pero en forma de curva todavía somos un distrés. Sí, todavía estamos con curva invertida contra los demás que están con curva más flat o la mayoría con curva con pendiente positiva. A ver, nosotros en líneas generales seguimos cómodos con globales argentinos, sí, diciendo o planteando el margen, digamos, al rally de Argentina no le queda tanto, ¿sí? Digamos, como que hoy el que compra un bono a 10, 11 o 12 de tasa o 11 y medio, lo compra en buena medida por el carry, o sea, ya no es que vas a tener una ganancia de capital enorme, es un carry interesante, digamos, es una diferencia muy importante con- con tasas de otros créditos, pero sí hay que saber, digamos, que el jugo que le queda a este trade es mucho más acotado. Eh, para nosotros, digamos, de riesgos centrales hoy, vemos la parte internacional, que bueno, hay que ver hasta dónde llega, eh, digamos, este tema de Trump. Y lo electoral es como, digamos, nuestro riesgo idiosincrático número uno, donde estamos muy atentos. A ver, si había paso, en 2 meses, en mayo, se definían alianzas y candidaturas. Como no hay paso, eso pasa para agosto. Recién en agosto tenemos alianzas y candidaturas, pero es inminente la definición de alguna de esas cosas en elecciones provinciales. Por ejemplo, la semana que viene vamos a tener alianzas en Cava. Pero vamos a ver si Macri y Milei van juntos en Cava o no. Eh, eh, Prontito, digamos, si lo de provincia termina desdoblado, vamos a tener también un evento en provincia. Entonces, vamos a ir teniendo información en el camino eh, que va a influir mucho en dinámica de mercado. Uno mira niveles de actividad y dice, che, mira, con esta economía volando, con infla para abajo, y yo, el gobierno tiene que estar muy bien parado para la elección. Pero bueno, digamos, hay que poner candidatos, digamos, candidatos fuertes en 24 provincias. Acuérdense que Milei gana una elección presidencial donde en las provincias la ha habido horrible, digamos, con los candidatos locales, digamos, en 2023. Hay que ver esto de si se logra alianza con el PRO o no. Y en provincia, acordémonos que el peronismo es muy firme, ¿sí? Entonces,
digamos, no es tan difícil imaginar una foto donde Milei y Macri no se ponen de acuerdo en provincia. Digamos, Macri saca, digamos, el macrismo o el PRO saca 10 puntos en provincia y el peronismo te saca 40 y te sale primer puesto, entonces tenés la foto con el peronismo, algo digamos, que no le gustaría al mercado. Entonces, a priori, objetivamente hablando, uno dice, bueno, esto está muy encaminado para un buen resultado de gobierno. Eh, Veremos, digamos, después esto va a depender bastante de alianzas electorales, digamos, y cosas que vayan pasando en el camino. En líneas generales diría, estamos cómodos con globales, digamos, sin esperar grandes retornos por delante. eh, y a ver, los más optimistas tienen que estar en la parte larga. Sí, la parte larga, o diría así, los más optimistas y los más pesimistas tienen que estar en la parte larga, porque tiene más duration y porque tiene menos paridad. Y los que vean un escenario más intermedio, más muddle through, más qué sé yo, y los cortitos. ¿Por qué? Y porque tranquilamente Argentina puede ir a pendiente positiva o pendiente flat, y hay que comprar los 30 que tienen un poquito más de tasa que los largos. Les robé 2 minutos de más, me callo ahí y Iván o Isaac o Agustín lo dejo a ustedes. Gracias, Adrián. Impecable la presentación como siempre. Creo que cubriste gran parte de los puntos que a nosotros nos generan dudas y discutimos junto a clientes e internamente todos los días. Hay algunas preguntas ahí, no sé si Isaac o Agustín tienen algunas, sino hay algunas del público ahí eh, con algunas dudas particulares. Yo te quería hacer una Mientras- pregunta, Mary. Muy buena la presentación. Un tema que no se tocó fue la brecha. ¿Cómo ves la evolución de la brecha con la cosecha en los próximos meses? A ver, esa es la parte que pasé porque no me daban los tiempos. A ver, algunos comentarios de la brecha. Tuvimos un arranque de año donde el gobierno eh, logró mantener relativamente estable la brecha. Digo, relativamente estable, estuvo subiendo el contado, digamos, tuvimos un tiempo largo en 1200, después se llegó a ir a 1240, después achicó un poquito, 1220 y pico, 1230. Em, para lograr eso, para que no se te escape el contado, tuviste que en el arranque de año vender bastante, ¿sí? Tuviste que vender bastante. Vendiste unos 900 palos en enero, veremos febrero, pero 700 palos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero... eh, y tuviste ruedas de marzo, digamos, donde también tuviste intervención fuerte, el jueves pasado, si no recuerdo mal, digamos, en un día una intervención muy fuerte. Asociamos nosotros bastante esta demanda de este periodo eh, eh, a la demanda de turismo, ¿sí? A algo estacional. Lo digo porque, a ver, uno mira los números digamos, en enero, la demanda de dólares brutas por turismo fue 1.400 y pico millones de dólares solo en enero. De eso el propio Banco Central dijo el 70% no pasó digamos, no se pagó con pesos, sino directamente se pagó con dólares propios, lo que significa que la gente pagó tarjetas de crédito con 1.000 millones de dólares que había en cuentas MEPS, números redondos, ¿sí? Eso, a ver, podría ser que alguien lo tenía digamos, depositado ya y lo pagó con eso, o podría ser, digamos, en una proporción relevante que haya sido demanda de MEPS, digamos, demanda de nuevos MEPS, ¿sí? Entonces, gente con pesos que en lugar de pagar el impuesto y yo, fue directamente al mercado de MEPS a comprar. Ese número de 1.000 palos coincide bastante estoy hablando de enero, con lo que intervino dato público en enero del Banco Central. En febrero, uno imagina que la demanda de turismo, por otros datos que uno tiene, fue un poquito más chiquita, pero no tanto más chiquita. Todavía hubo bastante demanda. Entonces, tal vez no fueron 1.000 palos de demanda para pagar las tarjetas, sino que fueron 800, algo por el estilo. Y es un número, digamos, que también coincide bastante con, digamos, a donde se fue la intervención de, de Banco Central. Eso en el tiempo debiera achicarse. Quiero decir, eso es bastante estacional, ¿sí? Digamos, enero, febrero son los meses de más demanda. Enero, digamos, nos recontra fuimos de mambo, digamos, fue mucha más estacionalidad de lo típico eh, en Argentina, pero uno asume, digamos, eh, marzo, abril, mayo, debiera ir achicando, digamos, esa demanda eh, eh, de,
de turismo. Así que desde ese punto de vista, a priori, digamos, es posible que se necesiten menos dólares digamos, en los próximos meses, al menos para cubrir eso. Creo que la duda ahí central es en el acuerdo con el fondo, si sigue o no el blend y si el fondo te pone, digamos, restricciones para la intervención en el contado. Yo tiendo a pensar que algún cambio ahí viene, ¿sí? O sacan el blend, no digo que saquen el blend y intervenga cero, sino que no va a ser como hasta acá, me imagino, digamos, sino que eh, el fondo algo te va a pedir un poquito más de flex digamos, en el cable, ¿sí? Veremos cómo se instrumenta, veremos si así tal vez, digamos, logra el gobierno, ya sigue todo tal cual, crawl de uno, blend, intervengo en el contado con el... Nada, uno no puede descartar tampoco eso, ¿no? Pero si suponemos que todos ceden un poquito, ¿sí? La lógica es que avances al menos digamos, en algo en ese sentido. Y ahí, bueno, va a depender un poco digamos, si tenés algo menos de... A ver, el blend te pone como 1000 palos dólar al mes de oferta en el cable y digamos, en los últimos 2 meses sumamos promedio 800 palos al mes de Banco Central. ¿Sí? Si eso achica un poco, sea por el blend o por lo que puede vender el Banco Central, eh, nada, ahí podemos tener algo de presión sobre la brecha, que tal vez es algo, digamos, que nada, puede estar en el marco de lo acordado eh, con el fondo. Veremos, ¿sí? De nuevo, hasta acá el contado vale lo que vale por un banco central muy activo, ¿sí? Si eso, digamos, cambia o el fondo lo pide, bueno, podemos tener algo de, de- de más flex eh, ahí. Pero bueno, nos falta la letra chica para tenerlo un poco más claro. Ahí hay en materia, también, sí, imaginando y pensando un poco, ¿qué imaginas en materia de tiempos que puede llevar todo este proceso? Pues siempre se habló del primer cuatrimestre, el mercado se empezó a presentar como que quería todo ya en febrero, ¿no es cierto? Pero desde el primer momento se dijo primer cuatrimestre. ¿Cómo imaginás los próximos pasos? A ver, el paso del Congreso es, ahora tiene 10 días el gobierno para mandarlo a la bicameral, 10 días hábiles, lo puede mandar mañana, digamos, pero tiene 10 días hábiles para hacerlo. Después la bicameral tiene 10 días hábiles para discutir en comisión el tema. Y después ya, si, digamos, si se cumplen esos plazos, las cámaras pueden, digamos, directamente tratar el tema digamos, sobre tablas, ¿sí? Digamos, que se puede votar en el recinto directamente. Eh, a uno no le queda claro si en el medio en que ocurre todo eso sale el Staff Level Agreement o si el Staff Level Agreement sale después de la discusión con el Congreso, ¿sí? Entonces, em, eh, tranquilamente podría ocurrir que, digamos, esto lo trate diputados a principios de abril, que más o menos, digamos, por esas fechas eh, tengamos el Staff Level Agreement, que te podría ser tranquilamente mañana el Staff Level Agreement, eso puede ser en paralelo a eso. Y lo del board usualmente son tipo 3 semanas después de Staff Level Agreement, ¿sí? Pues lleva su tiempo desde que se cierra eso. Entonces, cuanto antes esté lo del staff, una vez que esté lo del Congreso, el board lo puede tratar rápido. Y si no, si recién lo del staff está cuando esté lo de diputados, y bueno, puede pasar más hacia finales de abril. Yo creo que es muy realista pensar eso, que es en el plazo del próximo mes y medio, o mes 20 días. Eh, Creo que es difícil cerrar todo, o sea, creo que cerrar todo en marzo no dan las cuentas, digamos, porque no tenemos todavía el Staff Level Agreement, digamos, tampoco lo va a tratar el board antes de que pase algo en diputados, así que hay que hacerse la idea de abril, y tiendo a pensar más segunda quincena de abril que primera quincena de abril, digo, con el monio, ¿no? Digamos, con los fondos en el Banco Central. Adri, mostrabas una slide hace un rato de depósitos y préstamos. Entiendo que en la era Macri el máximo fue el ratio de préstamos-depósitos fue 60%, ahora está alrededor del 40%. Vos decías que queda todavía un recorrido para préstamos. Primera pregunta que te hago, ¿qué monto adicional ves que quede? Y segundo, ¿cómo ves si te vas más a lo micro, digo, pensando entre bancos? Esa capacidad prestable que aún queda,
¿está muy concentrada en los primeros 2, 3 bancos o lo ves bastante atomizada en todos los bancos? O sea, la pregunta es, ¿queda liquidez en todos o solamente en los primeros 2, 3 bancos? Eh, a ver, primero estamos hablando de depósitos y préstamos en dólares, ¿no? Sí, 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 dólares. Sí. Eh, a ver, ¿tenés algo más de concentración? Eh, Te lo digo de memoria, digamos, sin tener un número claro en la cabeza, pero a priori me viene a la cabeza que hay más concentración en dólares que en pesos, esencialmente porque depósitos en dólares tienen un porcentaje más grande de retail, ¿sí? Que entonces el banco mayorista tiene menos peso, ¿sí? Que acá son los bancos retail los que tienen más depósitos, ¿sí? Entonces eso sobre la concentración. Sobre los montos, cuando asumió Milei había 4.500 palos de préstamos, hoy hay 14, sumamos 9,5, eso se liquidó, digamos, instantáneamente en el MULC, porque eso dice la normativa. Con Macri, que tuvimos unos depósitos similares, llegamos a 16.600. Hoy estamos en 14. Para ir ahí serían 2.600 más. Ahora, vos fíjate que la pendiente que tuvimos con Macri acá fue una pendiente bastante, digamos, menos pronunciada que la pendiente de acá, ¿sí? Mm. A ver, en depos también, porque el blanqueo este fue distinto al blanqueo este. Acá también tuvimos más pendiente. Y además hay algo en la pendiente que tiene que ver con el régimen cambiario. Vos con Macri tenías tipo de cambio flotante, entonces no era, digamos, tan obvio, entre comillas, el incentivo a tomar un crédito en dólares y colocarte en pesos. Con el crawl, fíjate que hoy tenés crawl de 1 y tasa de 2,5. ¿Sí? Entonces, el incentivo es mucho más claro. Obviamente que mañana termina el crawl y bueno, el incentivo no. Pero lo que vemos en el último tiempo, digamos, siempre el diferencial de tasa contra crawl siempre fue positivo. El mercado le fue creyendo, digamos, con el tiempo cada vez un poco más a que se mantenía el crawl y por eso tuvimos esta pendiente. Eh, Después tenés la parte normativa, ¿sí? Que es esto, lo último que hizo el Banco Central, que lo hizo hace 3 semanas, que no los depos, pero si tomás dólares por otro lado, lo podés prestar ya no solamente al exportador, sino que yo puedo ir a un banco hoy, pedirle un crédito en dólares y me puede dar un crédito en dólares. Yo, Adrián, que no, que, digamos, como persona física, no exportadora, el Banco Central me puede dar un crédito en dólares, que lo hacen, digamos, lo hicieron para impulsar un poquito más el carry este. Porque vos fíjate que esto no tiene nada que ver con la dolarización endógena, lo de prestar dólares, porque no es que yo, Adrián, puedo ir a pedir un crédito en dólares y me quedo y quedarme con los dólares e ir al súper, porque los tengo que liquidar en el MULC. Mm. Entonces no es que son préstamos en dólares para que circulen los dólares, para la dolarización endógena. Son préstamos en dólares para hacer el carry y que el Banco Central compre dólares. Es generar nuevos actores que estén dispuestos a tomar al 1 y colocarse al 2 y pico. Sí. Eso, la diferencia de Kroll y el coso este, digamos, el máximo de Macri, uno dice, bueno, a este puente le queda, digamos. ¿Cuánto le queda? Digo, tal vez le quedan 4 o 5 billones. Estamos hablando de 4 o 5 Mm. meses, ¿sí? En el medio empiezan a entrar los dólares de la cosecha, empiezan, digamos, los dólares del fondo. Así que yo creo que este es un puente que te alcanza para, en tiempos, recién decíamos, bueno, fin de abril que entre el fondo, pero que llega hasta ahí. Obviamente que acá puede cambiar esta dinámica si el mercado empieza a pensar, che, van a cambiar el crawl. Si se viene un cambio de régimen y entonces ya no vas a dar tanto incentivo a estos créditos, en promedio tienen 6 meses, tienen 180 días. Entonces, bueno, eh, hay que ver si vos pensás que al crawl le queda un mes y medio. Y bueno, tal vez ya no es tan obvio como la pendiente que tuvimos hasta acá. Adrián, mientras te escuchaba, pensaba y se me venía otra pregunta en mente, que tiene que ver con un escenario un poquito más difícil de responder tal vez, pero donde la política mete la cola y se demoran un poco los tiempos. Entonces no tenemos el acuerdo hacia abril como lo planteas, sino que supongamos que lo tenemos, pero entre un periodo pasado julio, antes de las elecciones. Y pasado julio tenemos los cupones de los bonos. Entonces, ¿cómo llegamos a esa instancia con el stock actual de dólares, con esta posibilidad de compra que estás planteando, producto de otorgamiento de préstamos, y el vencimiento concreto de julio? A ver, creo que el gobierno cuando decide la vía del DNU es un poco para
como invertir eh, eh, el tema de los tiempos. En el sentido, vos mandabas un proyecto de ley y los tiempos dependían Sí, sí, sí. de la oposición. El DNU, digamos, hoy lo publicaron, está vigente. ¿Sí? Digamos, hoy podés, en términos legales, hoy podés recibir un préstamo de FMI. ¿Sí? Entonces, ahí es como vos apuraste al Congreso a que lo traten ahora. Así que, nada, está ese riesgo, pero digamos, lo pongo en estos términos. Si la cosa se estira mucho, bueno, el gobierno puede tratar de jugar más fuerte y decir, bueno, ¿sabés qué? No lo querés tratar en las cámaras, porque el tema es que no lo trate la Cámara directamente, ¿sí? Que como que la oposición te lo vaya Sí, sí, sí. postergando el tema para no tratarlo. Bueno, mira, si no lo querés tratar como no se trataron los DNUs en su amplia mayoría en los últimos años, bueno, esto, digamos, rige, y bueno, ahí sería tratar de que el fondo esté dispuesto a avanzar eh, digamos, en función de lo que pase localmente con el Congreso. Nada, yo creo que ahí es como que el gobierno apuró un poco a la oposición y no le queda tanto margen, me da la impresión, a la oposición para tomar una decisión. O te rechaza el DNU digamos, lo vota en diputados, digamos. Después creo que Senado es otra historia, pero eh, Sí. eh, nada, creo que es lógico tener como escenario base que hacia principios de abril Congreso o diputados vota esto y a priori que sale bien, digamos, que vota favorablemente. Perfecto. Adri, respecto a la curva pesos, el golpe que tuvo en las últimas semanas, ¿cuál es la lectura que vos le haces al respecto? Mira, yo planteaba digamos, estos tres elementos de digamos, malos datos de alta frecuencia de febrero, Mm. eh, lo de la base amplia fija, que para mí hace que cada vez haya menos colchones de liquidez en la economía y los bancos necesitan cada vez más pesos, y lo vemos en general con lisis a los que digamos, cuesta renovar y el gobierno teniendo que convalidar altos niveles, qué sé yo. Em, y también creo que, como en tercer lugar, esto de que el gobierno está ofreciendo tasas muy atractivas a un mes. Entonces, como que eh, cuesta ahora decir me voy largo, ¿sí? Sobre todo cuando teníamos niveles de 2. Teníamos 2 de TEM con el gobierno, ofreciéndote a un mes, a 2,50, 2,60, con datos de inflación que no venían bien de alta frecuencia, estoy hablando. Y encima con el riesgo de que la base amplia se mantenga fija, entonces presión de tasa real para arriba, y anda cortito, ¿viste? Como que estaba todo dado para cortar duration. Entonces, eso, creo que es una combinación de factores. Ah. Te levanto alguna de las consultas. En este contexto de acceso al MULC para importadores, ¿qué flujos, además de turismo, estaría yendo al contado con liquidación? A ver, entiendo que sacando el turismo, ¿cuál va a ser la presión que puede llegar a tener el contado con liquidación? Bueno, a ver, el contado, acordémonos que en estos 15 meses siguió sin ser un mercado libre, ¿sí? En el sentido de digamos, la empresa típica grande argentina que accede al MULC para importar, no puede ni siquiera ir al contado para pagar dividendos o para digamos, pagar una deuda intercompany, ¿sí? Una casa matriz. Bueno, no podés hacerlo, ¿sí? Mientras accedas al MULC, no podés acceder al contado con liqui. ¿Sí? Eso es algo que en el tiempo debiera ir relajándose, ¿sí? Como que uno a priori imagina que antes de una liberación total de cepo tenemos liberación primero de contado, como que el contado pasa a ser un mercado al que se puede acceder y recién después se puede acceder al MULC, ¿sí? Entonces, cuando decimos, la pregunta era en este contexto de acceso al MULC para importadores, ¿qué flujos habría yendo al contado? Bueno, habría que ver si en el nuevo esquema, digamos, aprobado con el fondo, se libera un poco la restricción cruzada, ¿no? Esto de que si vas al MULC no vas al contado, que ahí agregarías la demanda de corporativos, de nuevo, dividendos, deuda, lo que sea. Y después tenés atesoramiento, ¿no? Digamos, el argentino ahorrando en dólares, que a ver, se hicieron, digamos, se avanzó muchísimo en estos 15 meses, digamos, en darle salud o mejor salud a Banco Central, digamos, al peso, qué sé yo. Pero no es que el argentino ahora ahorra en TX 26, ¿sí? Digamos, el argentino digamos, por el momento sigue ahorrando en dólares. Entonces tenés esa demanda de atesoramiento que, digamos, que se mantiene.
Ok. Perfecto. Y de unificación, Ari, la última consulta que te hago. Con este nivel de brecha, una unificación significaría un salto discreto en el tipo de cambio, que pareciera que lo quieren evitar a toda costa, sobre todo previo a las elecciones. Si ese nivel de brecha se mantiene, un poco la pregunta va apuntada ahí. ¿Dónde ves la unificación? ¿La ven para este año? ¿Ven salto discreto en el tipo de cambio? Un poco de Bueno, proyección de valor. habría que ver, digamos, a qué se refiere tal vez en la letra chica el gobierno cuando dice eh, levanto el cepo este año, en el sentido de una cosa es que el minorista pueda ir y comprar dólares. Y otra cosa es que sea libre en un mercado oficial, como en el MULC, una empresa pueda pagar una intercompany de 100 palos el día que quiera, ¿sí? Entonces, vamos, tranquilamente podés tener una liberación de cepo con algo de brecha, ¿sí? Eh, nada, eso lo dejo como abierto pensando en que es posible cumplir la promesa política de liberar el cepo y que todavía haya controles de cambio, digamos. Creo que de hecho es el escenario más probable, ¿sí? Que tengamos eh, todavía restricciones corporativas cuando el minorista pueda acceder digamos, a Mulca, a comprar dólares para atesoramiento. Eh, Después, a ver, creo que el gobierno, el equipo económico apunta mucho a eh, cerrar brecha con este esquema de que no emito pesos, ¿sí? Entonces lo que compro por el MULC lo vendo por arriba, ¿sí? Y el gobierno siempre dice, y Caputo patentó esta frase del tiempo no juega a favor, ¿sí? No juega a favor en términos de brecha, en términos de riesgo país, y hasta acá tuvo razón, digamos, más allá de que esto no es lineal, digamos, y no fue siempre todo para un lado, sino que, bueno, vas teniendo, digamos, altibajo y qué sé yo, pero acá hay que darle a la derecha al gobierno eh, verdaderamente, cuando hubo dudas en junio o julio, el gobierno dijo, mira, yo no me muevo un ápice de económica, y a la larga, digamos, le fue bien digamos, haciendo eso. Bueno, hoy tenemos brecha que levantó un poquito. Nada, uno asocia un poco digamos, la demanda estacional de turismo de principio de año. Eh, eh, Nada, después creo que vamos a entrar en los próximos meses en una cuestión muy política que va a depender digamos, de cómo empieza a percibir el mercado el tema electoral, donde, a ver, y acá lo relaciono mucho con la fragilidad todavía de la macro Argentina. Cuando estaba Macri, la fragilidad tenía que ver con que necesitabas mucho financiamiento externo porque tenías déficit fiscal. Entonces vos decías, mira, Macri tenía muchas reservas, llegó a tener 35.000 palos de reservas netas, pero cuando cambió el apetito por Argentina, cuando, digamos, eh, sufriste mucho, pese a tener 35.000 palos, ¿sí? Acá vos decís, mira, el gobierno podría decir, mira, yo no, digamos, no estoy expuesto porque tengo superávit fiscal, no necesito financiamiento, pero no tenés reservas. Entonces, digamos, tu fragilidad ahora es distinta a la de Macri, viene por otro lado. Entonces también, si tenés malas lecturas políticas, digamos, si el mercado empieza a pensar en un resultado electoral complejo, o si, digamos, esta crisis o este escenario internacional complicado se extiende con, digamos, la guerra de tarifas y qué sé yo, digamos, y tenemos un sell-off, digamos, más importante a nivel internacional, estamos, digamos, pese a tener números fiscales sólidos, Argentina sigue siendo una economía frágil, ¿sí? No, porque tenemos reservas netas negativas y yo lo mostraba antes, pese a que los agregados monetarios en términos de productos son muy bajos, con este nivel de contado con liqui, está lleno de pesos. Bien. Bueno, Adrián, clarísimo. Como para ir terminando ya y liberando a los participantes que ya están, imagino, mirando marcados afuera, que tenemos un nuevo horario a partir de esta semana, y recién preguntabas cómo estaban los bonos. De momento parece ser que el DNU cayó bien, está en 0,70 arriba, a pesar de que los futuros, el mercado americano de acciones parecía positivo temprano, ya está negativo, pero habrá que navegar este próximo mes y medio, seguramente estos próximos 2 meses, ¿no es cierto?, soportando el embate de los mercados de afuera, en un contexto de que la deuda argentina en dólares está demostrando cierta solidez, ¿no?, o cierta resistencia. Con lo cual, parecería ser que los participantes del mercado están expectantes de que esto termine saliendo bien, pero en ese sentido me parece que no podemos esperar estos próximos meses mucho upside, simplemente
defendernos en este contexto en cuanto a precio va a ser una actuación decente de los portafolios eventualmente. Esperamos que los bonos nos permitan defendernos de esa manera y seguramente de acá un par de semanas, en los meses, te vamos a estar convocando nuevamente para seguir haciendo el seguimiento de todo esto que venimos conversando ya desde el año pasado y bueno, y en esta primera sesión de este año. Así que agradecerle a todos los que estuvieron conectados y estamos a disposición con todo el equipo para cualquier duda. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Adrián. Adrián. Un abrazo. Abrazos. Ya, gracias.